Empujas una puerta de madera gruesa que pesa más de lo que esperabas. El olor te golpea primero. Aceite de lámpara quemando desde antes del amanecer. Sudor humano concentrado. Piedra húmeda y un rastro dulce de incienso que se pega a la ropa. Tus ojos tardan segundos en ajustarse a la penumbra. Y cuando finalmente ves el interior, te das cuenta de que todo lo que imaginabas sobre una sinagoga del siglo I estaba completamente equivocado. No hay bancas, no hay púlpito elevado, no hay vitrales, no hay nada de lo que asocias con un lugar de culto moderno. Lo que ves es una sala rectangular de piedra con columnas, un piso frío y personas sentadas en el suelo o en escalones de piedra pegados a las paredes. Y en algún lugar exactamente así, en una sala exactamente como esta, Jesús de Nazaret se puso de pie, tomó un rollo y enseñó palabras que cambiaron la historia para siempre. En este video vas a entrar a una sinagoga del año 30 después de Cristo, piedra por piedra, objeto por objeto, y vas a descubrir cómo funcionaba realmente por dentro, quién se sentaba dónde, qué se leía, cómo se leía, y por qué lo que Jesús hizo dentro de una sinagoga fue tan escandaloso que intentaron matarlo ese mismo día. Lo primero que necesitas entender es que la sinagoga no fue inventada como lugar de adoración. Fue inventada por necesidad. Cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén en el año 586 a.C., los judíos exiliados en Babilonia se quedaron sin el único lugar donde podían adorar a Dios oficialmente. No había templo, no había altar, no había sacrificios. Entonces comenzaron a reunirse en casas privadas para leer las Escrituras, orar juntos y mantener viva la identidad. Esas reuniones informales fueron el embrión de lo que después se convertiría en la sinagoga. La palabra viene del griego sinagoge, que significa simplemente reunión o asamblea. No significaba edificio sagrado, significaba personas juntas. Y ese origen marca todo lo que vas a ver adentro, porque una sinagoga del siglo I no era un templo. Era un centro comunitario con funciones religiosas, educativas, judiciales y sociales al mismo tiempo. Ahora imagina que estás caminando por las calles de Cafarnaúm en el año 30. Es sábado, Shabbat. Las calles están más vacías que de costumbre porque nadie trabaja. Y al final de una calle de tierra compactada ves el edificio. No es grande. Las sinagogas de aldeas y pueblos pequeños medían entre 10 y 15 metros de largo por 8 a 12 de ancho, más o menos del tamaño de un apartamento moderno de 3 habitaciones. Las paredes exteriores son de bloques de basalto negro, la piedra volcánica local del norte de Galilea, cortados de forma irregular y apilados sin mortero fino. En Cafarnaúm, los arqueólogos encontraron los cimientos de basalto negro de la sinagoga del siglo I, directamente debajo de la sinagoga de piedra caliza blanca, que fue construida siglos después. Es decir, cuando visitas Cafarnaúm hoy, estás parado encima del piso donde Jesús enseñó. El edificio tiene una sola puerta principal, orientada hacia Jerusalén. Eso no es casual. Todo en la sinagoga apuntaba hacia el templo, porque la sinagoga nunca pretendió reemplazarlo. Era un satélite, un punto de conexión remoto con el lugar donde Dios habitaba. Pero antes de entrar, necesitas hacer algo obligatorio. Al lado del edificio hay una estructura excavada en la roca, una piscina con escalones que descienden hacia agua fría y oscura. Es una mikvé, un baño ritual de purificación. Nadie entraba a la sinagoga en Shabbat sin haberse sumergido antes. El agua debía ser agua viva, es decir, agua de lluvia recolectada naturalmente, no agua cargada en baldes. Te quitabas las sandalias, descendías por los escalones de piedra mojada, te sumergías completamente, cabeza incluida, y salías por el otro lado.
Los arqueólogos encontraron mikvaot junto a prácticamente todas las sinagogas del siglo I excavadas en Israel. En Magdala encontraron 4. En Gamla, 2. No era opcional. Era el primer paso antes de escuchar la palabra de Dios. Tu cuerpo limpio, antes de que tu mente recibiera las Escrituras. Sales del agua, te secas con un paño de lino, te vuelves a poner las sandalias y ahora sí, te acercas a la puerta. Pero hay un detalle más. Junto a la entrada había una caja de piedra o cerámica donde depositabas tu ofrenda. No existía el concepto de diezmo obligatorio en la sinagoga como en el templo. Eran contribuciones voluntarias para mantener el edificio, comprar aceite para las lámparas y pagar a la SAN. Los más ricos daban más. Los pobres daban lo que podían. Y todos veían cuánto ponías. Cruzas la puerta y lo primero que pisas es un piso de piedra sin pulir. En las sinagogas más humildes era tierra compactada. En las más ricas, mosaicos geométricos. La sinagoga de Magdala, descubierta por arqueólogos en 2009 a orillas del mar de Galilea, tenía un piso de mosaico con patrones en blanco y negro. Pero Magdala era excepcional. La mayoría de los pisos eran simples piedras planas, encajadas unas contra otras. Frías en invierno, frescas en verano. Y sobre ese piso, la gente se sentaba. No había bancas de madera. Lo que había eran gradas de piedra construidas contra las paredes interiores, formando un perímetro continuo. Escalones anchos de entre 40 y 60 centímetros de profundidad, donde las personas se acomodaban. Imagina entrar y sentarte en piedra dura durante 1 o 2 horas. Sin cojines, sin respaldo. Algunos traían mantas de lana para sentarse encima, pero la mayoría simplemente aguantaba. Los que llegaban tarde o no cabían en las gradas, se sentaban en esteras de paja directamente en el piso. Niños se acomodaban entre las piernas de los padres. Mujeres generalmente se ubicaban en una sección separada, aunque la evidencia arqueológica sugiere que la separación estricta entre hombres y mujeres en las sinagogas no fue tan rígida en el siglo I como se volvió después. El centro de la sala estaba vacío. Era el espacio de lectura y enseñanza. Y aquí viene algo que sorprende. No había púlpito permanente. Cuando alguien iba a leer las Escrituras, se colocaba una plataforma de madera portátil llamada bimá en el centro. Era baja, apenas unos 30 centímetros de altura, suficiente para que el lector estuviera ligeramente elevado, y todos pudieran verlo. Después de la lectura, la bimá se retiraba. El espacio central servía también para reuniones comunitarias, juicios locales e incluso como hospedaje para viajeros judíos que pasaban por la ciudad. Ahora mira las columnas. La mayoría de las sinagogas del siglo I tenían columnas internas de piedra que sostenían un segundo nivel o un techo de vigas de madera. En la sinagoga de Gamla, en los altos del Golán, los arqueólogos encontraron 4 filas de columnas creando una nave central con pasillos laterales. Las columnas no eran decorativas, eran estructurales. Sin ellas, el techo de madera y paja se derrumbaba. Y el techo es otro detalle que cambia todo. No era de piedra como imaginas, era de vigas de madera cubiertas con ramas, paja y barro compactado. En época de lluvias, goteaba. Los encargados de la sinagoga subían regularmente a reparar filtraciones, y en verano el calor se acumulaba dentro de la sala porque la ventilación era mínima. Pequeñas aberturas en las paredes superiores dejaban entrar algo de aire y luz, pero no mucho. Por eso las lámparas de aceite eran fundamentales, y no eran 1 o 2. Una sinagoga de tamaño medio necesitaba entre 20 y 40 lámparas encendidas durante el servicio de Shabbat. Eran lámparas de cerámica del tamaño de un puño, con un agujero para rellenar el aceite de oliva y un pico donde se colocaba la mecha de lino retorcido.
La llama era pequeña, del tamaño de una uña. Cada lámpara iluminaba apenas medio metro a su alrededor. El efecto combinado de decenas de llamas pequeñas creaba una luz anaranjada, temblorosa, que hacía que las sombras de las columnas se movieran constantemente en las paredes. No era un ambiente de claridad, era un ambiente de intimidad. Los rostros de las personas se veían a medias, iluminados por un lado, oscuros por el otro, y el humo de las lámparas subía lentamente hacia el techo, creando una neblina permanente que se acumulaba entre las vigas de madera. Después de 2 horas de servicio, el aire estaba tan cargado que algunos salían a la puerta a respirar. El Hazán era responsable de mantener cada lámpara encendida. Si una se apagaba durante la lectura de la Torá, era considerado mal presagio. Él caminaba entre las personas con un recipiente de aceite, rellenando las que estaban por consumirse, ajustando las mechas con los dedos. Sus manos siempre estaban manchadas de hollín y aceite. Ahora levanta la vista y mira hacia el fondo de la sala. Contra la pared orientada hacia Jerusalén hay algo que es el corazón de toda la sinagoga. Un armario de madera llamado Aron HaKodesh, el arca sagrada. Pero no pienses en un mueble elaborado. En el siglo I era un cofre de madera simple, a veces empotrado en la pared, a veces portátil. Y dentro de ese cofre estaban los rollos de las Escrituras. Los rollos de la Torá eran los más valiosos. Cada uno medía entre 25 y 30 metros de largo, escrito a mano en pergamino de piel de cabra o de oveja por un escriba especializado llamado sofer. Un solo rollo de la Torá tardaba entre 12 y 18 meses en ser copiado a mano. Cada letra verificada 3 veces. Un error en una sola letra, y toda la sección debía ser desechada y reescrita. Por eso un rollo de la Torá era el objeto más caro que una sinagoga poseía. Una comunidad pequeña podía pasar décadas ahorrando para comprar uno. Algunas sinagogas rurales no tenían rollo propio y dependían de préstamos de comunidades vecinas. Si reconoces la importancia de preservar la palabra de Dios a través de los siglos, deja tu like y comparte este video con alguien que ame la historia bíblica. Junto al arca sagrada había otro elemento que Jesús mencionó directamente. Un asiento de piedra especial llamado catedra, o en hebreo, Kise Shel Moshe, el asiento de Moisés. Mateo 23, versículos 2 y 3, registra las palabras exactas de Jesús. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Este no era un asiento simbólico, era un asiento real, físico, de piedra. Los arqueólogos encontraron uno intacto en la sinagoga de Corazín, tallado en basalto negro, con respaldo y apoyabrazos. Era donde se sentaba la persona de mayor autoridad religiosa durante la lectura. Cuando Jesús dijo esas palabras, todos en la sala sabían exactamente a qué silla se refería. Podían verla, y la persona sentada en ella probablemente estaba escuchando. Ahora viene la parte que pocos entienden. ¿Cómo funcionaba realmente una reunión de Shabbat dentro de esa sala? El servicio comenzaba con el Shema Israel, la declaración fundamental de la fe judía. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, todos de pie, recitando en hebreo. Después venían las oraciones comunitarias, la Samidá o Shemoné Esré, 18 bendiciones recitadas de pie, en silencio o en voz baja, con el cuerpo orientado hacia Jerusalén. Después de las oraciones, venía la lectura de la Torá, y aquí es donde el sistema se vuelve fascinante. La Torá estaba dividida en secciones semanales, llamadas parashot. Cada semana se leía una porción diferente, siguiendo un ciclo que completaba los 5 libros de Moisés en 1 año o 3 años, dependiendo de la comunidad. El rollo era sacado del arca sagrada con reverencia, cargado hasta la bimá central,
y desenrollado hasta la porción correspondiente. El lector no elegía qué leer. El calendario decidía. Y cualquier hombre adulto judío de la congregación podía ser llamado a leer. No necesitaba ser sacerdote, no necesitaba ser rabino. Si sabías leer hebreo, podías leer. Pero aquí viene un detalle que casi nadie menciona. La mayoría de las personas en la sinagoga no entendía hebreo. El idioma del pueblo era arameo. El hebreo se había convertido en una lengua sagrada, litúrgica, reservada para las escrituras y la oración. Entonces, después de que el lector leía cada versículo en hebreo, un traductor llamado meturgemán se ponía de pie y traducía al arameo para que todos entendieran. Estas traducciones orales se llamaban targumim. El meturgemán no podía leer de un texto escrito. Tenía que traducir de memoria, mirando a la congregación, no a un rollo. Esto era una regla estricta para que nadie confundiera la traducción humana con el texto sagrado original. El lector leía un versículo en hebreo. Silencio. El meturgemán lo repetía en arameo con sus propias palabras. Siguiente versículo. Y así, versículo por versículo, durante toda la lectura. Era lento, era repetitivo, pero era la única manera de que un pescador de Cafarnaúm o un campesino de Nazaret entendiera lo que Dios había dicho. Y esto es exactamente lo que pasó en Nazaret. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, describe la escena con precisión. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer. Le fue dado el rollo del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjate en los detalles técnicos que Lucas preserva. Le fue dado el rollo. Alguien, probablemente el Asán, el encargado de la sinagoga, le entregó un rollo específico. No la Torá, sino un rollo profético, Isaías. Jesús lo abrió y encontró el lugar. Desenrollar un rollo de varios metros hasta encontrar un pasaje específico sin índice, sin números de capítulo, sin marcas de página. Era necesario conocer el texto profundamente para ubicar un pasaje rápidamente. Después leyó. Y lo que leyó era Isaías 61, una profecía mesiánica que toda persona en esa sala conocía de memoria. Pero entonces Jesús hizo algo que nadie esperaba. Enrolló el rollo, lo devolvió al Asán y se sentó. En la sinagoga del siglo I, la enseñanza se hacía sentado, no de pie. Los rabinos enseñaban sentados y los alumnos escuchaban de pie, o sentados en el piso alrededor. Cuando Jesús se sentó, todos supieron que iba a enseñar. Los ojos de todos estaban fijos en él, dice Lucas, y entonces pronunció una sola frase que detonó la sala. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Estaba diciendo: Yo soy el Mesías del que Isaías habló. En ese espacio pequeño, con esas paredes de piedra amplificando cada palabra, frente a personas que lo conocían desde niño, frente al carpintero hijo de José. La reacción fue violenta. Intentaron despeñarlo por un barranco. Pero la lectura no era el único momento importante. Después de la lectura de la Torá y los profetas venía la derashá, la exposición o sermón. Y aquí está lo que sorprende. No había un predicador fijo. Cualquier hombre considerado competente podía ser invitado a dar la derashá. Los líderes de la sinagoga, llamados archisinagogos, decidían quién hablaba. Hechos capítulo 13, versículo 15. Confirma esto cuando Pablo y Bernabé visitan la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Los jefes de la sinagoga les enviaron un mensaje diciendo: Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Era una invitación abierta, y Jesús,
Aprovechó este sistema una y otra vez. Él no necesitaba permiso especial. No necesitaba credenciales rabínicas formales. El sistema de la sinagoga del siglo I permitía que cualquier judío con conocimiento enseñara. Y eso explica cómo un carpintero de Nazaret pudo enseñar en sinagogas por toda Galilea y Judea sin que nadie pudiera impedírselo legalmente. Pero Jesús no solo enseñaba en las sinagogas, hacía algo mucho más perturbador: sanaba. Y sanaba específicamente en Shabbat, el día en que cualquier forma de trabajo estaba prohibida. Marcos capítulo 3 describe una escena que puedes imaginar perfectamente ahora que conoces el espacio. Jesús entra en la sinagoga. Las gradas de piedra están llenas. Las lámparas de aceite parpadean. El humo flota entre las columnas. Y en algún lugar de la sala hay un hombre con la mano seca, paralizada, inútil. Los fariseos lo están observando. Marcos dice literalmente que lo vigilaban para ver si lo sanaría en Shabbat, para poder acusarlo. La tensión era física. Puedes sentirla en el silencio de esa sala de piedra. Jesús mira al hombre, mira a los fariseos, y en voz alta, para que todos escuchen, pregunta: ¿es lícito en Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Nadie responde. El silencio es absoluto. Solo el crepitar de las lámparas. Jesús dice al hombre: extiende tu mano. El hombre la extiende. La mano queda restaurada. Y Marcos registra algo escalofriante. Los fariseos salieron inmediatamente y comenzaron a conspirar con los herodianos sobre cómo destruirlo. En una sinagoga, después de presenciar una curación milagrosa, su primera reacción fue planear un asesinato. Eso te dice todo sobre el nivel de tensión política y religiosa que existía dentro de esas 4 paredes de piedra. Lucas capítulo 13 registra otro momento explosivo. Jesús está enseñando en una sinagoga en Shabbat. Hay una mujer que lleva 18 años encorvada, sin poder enderezarse. Jesús la llama, le impone las manos y ella se endereza inmediatamente. El jefe de la sinagoga, el archisinagogos, se enfurece, pero no se atreve a confrontar a Jesús directamente. En lugar de eso, mira a la congregación y dice: hay 6 días para trabajar. Vengan a ser sanados en esos días, no en Shabbat. Imagina la escena. Una mujer que sufrió 18 años acaba de ser liberada y el líder religioso se queja del día en que pasó. Jesús lo llama hipócrita frente a toda la congregación, dentro de su propia sinagoga. La humillación era total. Ahora hay un elemento que los arqueólogos descubrieron hace pocos años y que cambió todo lo que sabíamos sobre las sinagogas del siglo I. En 2009, durante la construcción de un hotel en Migdal, la antigua Magdala, a orillas del mar de Galilea, excavadoras, accidentalmente, destaparon una sinagoga del siglo I, perfectamente preservada. Y dentro encontraron algo que nunca se había visto antes: una piedra tallada de 60 centímetros de alto, con relieves que representan la menorá de 7 brazos del Templo de Jerusalén. Es la representación más antigua jamás encontrada de la menorá del templo, tallada por alguien que probablemente la vio con sus propios ojos. La piedra de Magdala, como fue bautizada, probablemente servía como base para colocar los rollos durante la lectura pública. Y aquí viene el dato que pone la piel de gallina. Magdala está a solo 6 kilómetros de Cafarnaúm. Jesús caminaba regularmente por esa zona. María Magdalena era de allí. Es prácticamente imposible que Jesús no haya entrado en esa sinagoga. Sus pies probablemente pisaron ese mismo piso de mosaico. Sus manos probablemente tocaron esa misma piedra. Si esta revelación arqueológica te impresionó tanto como a mí, comenta Piedra de Magdala y comparte este video para que más personas conozcan esta historia. Había otro personaje fundamental dentro de la sinagoga
que casi nunca se menciona. El asán, también llamado en griego hiperetes, que significa sirviente o asistente, era el encargado de todo lo práctico. Él guardaba los rollos sagrados, los sacaba y los devolvía al arca. Encendía y apagaba las lámparas de aceite. Limpiaba la sala. Convocaba a la comunidad tocando el shofar desde el techo de la sinagoga los viernes al atardecer para anunciar el inicio del Shabbat. Era también el maestro de escuela de los niños de la comunidad. Durante la semana, ese mismo espacio donde los adultos oraban el sábado se transformaba en escuela. Niños de 5 a 12 años se sentaban en el piso mientras el azán les enseñaba a leer la Torá en hebreo. No aprendían a leer con libros de texto. Aprendían a leer directamente de las Escrituras. La primera palabra que un niño judío del siglo I aprendía a leer era del libro de Levítico. Y el sistema educativo tenía etapas definidas. A los 5 años entraban al Bet Sefer, la casa del libro. Allí aprendían a leer y memorizar la Torá completa. Los 5 libros de Moisés, de memoria, palabra por palabra. El método era repetición constante. El azán leía una línea, y los niños la repetían en coro, una y otra vez, hasta que quedaba grabada. No había papel para escribir, no había pizarra. Todo era oral. Un niño que completaba el Bet Sefer a los 10 años podía recitar los 5 libros de Moisés de memoria sin equivocarse. A los 10, los mejores estudiantes pasaban al Bet Midrash, la casa de estudio, donde aprendían los profetas, los escritos y comenzaban a interpretar los textos bajo la supervisión de un rabino. Los que no eran seleccionados para el Bet Midrash volvían a casa a aprender el oficio de su padre. Jesús, como hijo de carpintero, probablemente no fue seleccionado para el Bet Midrash formal. Volvió al taller de José, pero su conocimiento de las Escrituras era tan profundo que a los 12 años ya dejaba atónitos a los doctores de la ley en el templo de Jerusalén. Lucas, capítulo 2, cuenta que lo encontraron sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Un niño de 12 años que aprendió a leer sentado en el piso frío de una sinagoga de aldea, dejando sin palabras a los eruditos más prestigiosos de Jerusalén. Jesús mismo pasó por este sistema. Desde los 5 años, sentado en el piso frío de la sinagoga de Nazaret, aprendiendo hebreo letra por letra bajo la supervisión del azán local. Y en Lucas capítulo 4, cuando Jesús desenrolla el rollo de Isaías y encuentra el pasaje exacto sin ayuda, estás viendo el resultado de décadas de formación que comenzó precisamente en una sala como esta. La sinagoga no cerraba el sábado a la tarde y quedaba vacía hasta el próximo Shabbat. Durante la semana funcionaba como tribunal local. Disputas entre vecinos, problemas comerciales, divorcios, todo se resolvía allí. Los ancianos de la comunidad, llamados Zekenim, se sentaban como jueces, y había una jerarquía invisible pero brutal en los asientos. Los lugares más prestigiosos eran los más cercanos al arca sagrada, contra la pared orientada hacia Jerusalén. Allí se sentaban los ancianos, los ricos, los fariseos. Jesús denunció esto directamente en Mateo capítulo 23, versículo 6. Aman los primeros asientos en las sinagogas. En griego, protocatedrias, literalmente las primeras sillas. Esos asientos de honor junto al arca sagrada eran el equivalente antiguo de la primera fila en un evento VIP. Todos podían ver quién se sentaba allí. Y todos sabían que sentarse allí sin ser invitado era una humillación pública garantizada. Lucas, capítulo 14, registra a Jesús advirtiendo que cuando seas invitado, no te sientes en el lugar de honor, no sea que venga otro más distinguido que tú, y el anfitrión te diga, dale tu lugar a este. Era una dinámica social real dentro de la sinagoga. Los pobres se sentaban atrás o en el piso, los ricos adelante,
cerca de Dios, literalmente. Y los castigos también se ejecutaban allí. Mateo capítulo 10, versículo 17. Jesús advierte a sus discípulos: los entregarán a los tribunales, y en sus sinagogas los azotarán. No era metáfora. Había azotes reales, administrados dentro de la sinagoga, bajo supervisión de los ancianos. El castigo máximo eran 39 latigazos con una correa de cuero. Pablo menciona en 2 de Corintios capítulo 11 que recibió 5 veces los 39 azotes de los judíos. 5 veces. Dentro de sinagogas. Ahora piensa en todo junto. Un espacio de piedra de 10 por 12 metros. Columnas gruesas, techo de madera y barro, lámparas de aceite parpadeando, olor a humo y sudor. Escalones de piedra llenos de personas sentadas hombro con hombro. Niños en el piso. Un cofre de madera con rollos que tardaron años en ser copiados. Una piedra tallada donde se apoyaba la palabra de Dios, y en el centro, un hombre de Nazaret que todos conocían como el hijo del carpintero, diciendo cosas que nadie se atrevía a decir. Eso era una sinagoga en tiempos de Jesús. No un templo majestuoso. No una catedral con vitrales. Una sala simple, donde la palabra hablada tenía más poder que cualquier decoración. Y lo más extraordinario es que puedes ir hoy a Cafarnaúm, caminar sobre los cimientos de basalto negro y saber con certeza arqueológica que estás parado en el mismo lugar donde Marcos, capítulo 1, versículo 21, dice que Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La piedra que pisas es la misma piedra que él pisó. Ahora haz clic en el video en la pantalla. Haz clic ahora.